Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Teletrabajo sigue siendo alto en Colombia. Un estudio de la compañía AON revela que en el país 6 de cada empresas siguen promoviendo entre sus trabajadores esta opción de trabajo remoto. Además, les contaremos cuáles son los incentivos más usados para retener a sus trabajadores. Sigue el desplome de la construcción de vivienda. El año no comenzó bien para los edificadores. La iniciación de nuevos proyectos siguió mostrando cifras preocupantes durante enero y febrero. Víctor Grosso nos trae las cifras más relevantes y las explicaciones de Camacol. El reto de reactivar la Bolsa de Valores. Hablamos con Andrés Restrepo, gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, sobre el desánimo que hay en la compra de acciones y las estrategias que quieren implementar para atraer a más emisores y a más inversionistas. Espere el resumen ejecutivo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los incentivos que las empresas están utilizando para atraer y retener y además para estimular a sus empleados. Hay un estudio de la compañía AON en donde se reflejan cifras muy interesantes. Le doy la bienvenida al señor Max Sarabí, líder de capital humano de la compañía AON para Latinoamérica. Señor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Muy bien, Henry, encantado. Bueno, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿este estudio fue realizado en qué países y hace cuánto fue realizado? Este estudio lo terminamos a finales del año 23, cubrió 16 países de Latinoamérica en total y participaron alrededor de 1.800 empresas de variadas industrias y tamaños y también origen de su capital, multinacionales, empresas locales y también multilatinos. Una de las primeras conclusiones o hallazgos de este informe es que el 66% de las empresas en Colombia todavía están utilizando el trabajo flexible. ¿Qué es exactamente el trabajo flexible? Correcto, ese número es muy importante. Colombia se destaca entre las empresas de Latinoamérica con ese 66%. El número es un poco más alto que en el resto de los países de la región. Y entendemos nosotros que esa cifra refleja el compromiso del empresariado colombiano con el balance entre la vida personal y la vida laboral, que es clave para el desarrollo y el crecimiento organizacional. ¿Y este trabajo flexible se refiere, señor Sarabí, solamente a los trabajadores que están permanentemente laborando desde su casa o también a los que tienen como, digamos, un trabajo híbrido? Hay una gran mayoría de ese 66% que mencionábamos antes, 2/3 aproximadamente, han implementado un esquema híbrido donde el empleador es el que determina qué días y en qué franjas horarias las personas deben asistir a la oficina. Pero después hay otras empresas que van un paso más allá en ese nivel de flexibilidad, alrededor del 20% de las empresas le permite a los mismos trabajadores que escojan los días y los horarios en que van a acudir a ese trabajo presencial. Cuando comenzó la pandemia en el año 2020, pues obviamente este trabajo flexible o trabajo remoto se disparó, pero no sé si el porcentaje 66% que tenemos en Colombia se quedó estático desde la pandemia o por el contrario, ha venido creciendo o quizás decreciendo. En la experiencia que tenemos, en general, las empresas obviamente tuvieron que abrazar la flexibilidad en pandemia porque todos tuvimos que comenzar a trabajar de nuestra casa de un día para el otro, sobre todo en las actividades que lo permitían, las actividades administrativas. Lo que percibimos de conversar con empleadores en toda la región hoy día, Henry, es que las empresas están buscando un balance un poquito más adecuado porque las personas que van a su lugar de trabajo encuentran una oportunidad de colaborar y mejoran sus niveles de productividad. Pero depende mucho también de las industrias y las áreas de actividad de las diferentes compañías. ¿A las empresas les saldrá más costoso o por el contrario menos costoso cuando envían a la mayoría de sus trabajadores a trabajo en casa?
Hay un balance nuevamente. Muchas empresas achicaron sus metros cuadrados de oficinas y de plantas en la época de la pandemia y hoy están buscando ese balance entre la cantidad de metros cuadrados ideales para sus trabajadores y también niveles de productividad que estén acorde con sus expectativas. Hay un segundo gran tema en este informe que ustedes realizaron, en donde se nos habla de algunos incentivos que, además del trabajo flexible, utilizan las compañías para retener o atraer a sus trabajadores. Por ejemplo, seguros de vida, bonificaciones en efectivo o cursos de capacitación, entre otros. ¿Cuáles son los más usados y por qué las empresas recurren a este tipo de estímulos? Exactamente, es un gran complemento para la compensación en efectivo, en dinero que recibimos las personas que trabajamos en empresas. Aproximadamente un 84% de las empresas otorgan un seguro de vida a sus empleados y en algunos casos los extienden también a sus familias. Estos seguros no son obligatorios. En la mayoría de los países este número de 84% es de empleadores en Colombia puntualmente. Y hay otros tipos de beneficios, además, como programas, lo que llamamos programas de bienestar, que incluyen iniciativas que pretenden proteger e incentivar la salud de los trabajadores, tanto en el área física, la salud física como la conocemos, y sobre todo la salud emocional y hasta el bienestar financiero. Por lo general, ¿estos beneficios se otorgan solamente a empleados de cierto nivel directivo o también ya, digamos, se utilizan para trabajadores de nivel operativo o asistencial? En general se extiende a todos los trabajadores. Obviamente las personas que están tal vez en tareas operativas están más expuestas a riesgos físicos. Las personas, por ejemplo, en mi caso, que me paso muchas horas sentado en un computador en llamadas como estoy ahora en este momento, los problemas de espalda, de estar tanto tiempo en una situación de sedentarismo, ¿no? Entonces, los programas tienden a ser de aplicación universal, pero son enfocados en las necesidades de tanto de las personas que están en tareas operativas como aquellas que estamos en tareas administrativas. ¿Se sabe si a los trabajadores les gusta más, por ejemplo, los incentivos que son en especie o tal vez prefieran los que son en efectivo? En todo caso, es un tema súper interesante, Henry. Las empresas realizan inversiones en estos programas de incentivos y lo que buscan es generar un valor, una percepción que sea mayor al costo económico de estas inversiones. Entonces, varía. Si las empresas comunican efectivamente esos programas de incentivos y esos beneficios, acaban teniendo un valor que es mucho más alto que la inversión económica. ¿Este tipo de incentivos, señor Sarabí, se extienden a todos los sectores de las actividades económicas empresariales o son más comunes en ciertos sectores? Las empresas en general más maduras, las multinacionales, si me permites hacer una clasificación, tienden a tener programas globales de bienestar, por ejemplo. Pero más y más hay una competencia por el talento y lo estamos experimentando en Latinoamérica y en Colombia en particular. Y las empresas necesitan fortalecer sus paquetes de compensación total, lo cual incluye el salario en efectivo, el seguro de vida, las coberturas de salud y estos programas de beneficios, bonos, apoyo en programas educativos y desarrollo profesional. Eso termina formando parte de una propuesta de compensación total que las empresas buscan presentar justamente para ganar ese talento de otras empresas que tal vez no lo pueden hacer. Una última pregunta, señor Sarabí. Al final de cuentas, con todos estos estímulos que hemos mencionado, ¿las empresas realmente logran retener a sus trabajadores o finalmente el trabajador se va cuando de pronto le ofrecen algo mejor en otra compañía? Ese es el gran desafío, Henry, que vemos en general. Trabajamos con clientes justamente para darles herramientas para que puedan atraer y retener el talento. Hay sectores en particular en Colombia y en la región, pero en Colombia es particularmente agudo, como las empresas tecnológicas, por ejemplo, donde la guerra, que es una expresión que se utiliza a veces en el mercado, la guerra por el talento es feroz. Entonces, por un lado es muy importante la compensación económica y la compensación material, pero también es muy importante la experiencia que las personas reciben en su lugar de trabajo, cómo es el estilo de liderazgo, qué nivel de flexibilidad hay, me pagan muy bien.
pero después tengo que ir 5 veces a la oficina versus 2 veces a la oficina. Todos esos son factores que terminan determinando la elección de las personas en un mercado muy competitivo. Pues interesante informe, señor Sarabí. Muchas gracias porque nos ayuda a entender todo lo que pasa en las compañías a la hora de querer atraer o retener a sus trabajadores. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A las órdenes, Henry. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Desde la compañía AON en Latinoamérica. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere el ministro de Transporte que habló hoy sobre planes de reactivación de la red férrea en el país. Ya nos vemos con los detalles. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso, quien como siempre nos trae noticias muy importantes. Y esta vez, Víctor, son sobre un sector clave y es el de la vivienda. ¿Son buenas o malas noticias? No son buenas noticias, Henry, televidentes, buenas noches, porque recordemos que este sector en la mayoría de sus cifras el año pasado tuvo una caída del 50%. Y sobre esa disminución que tuvo en el 2023, vuelve a caer ya arrancando este sector, arrancando este año 2024. Camacolo reporta, Henry, una disminución solo en febrero en las ventas de viviendas nuevas del 21,3%, pero miremos algunos datos más desagregados. Los lanzamientos tuvieron una caída del 33,9% en el mes de febrero. Las ventas de viviendas, ya le decía, 21,3%, pero aquí está desagregada la información entre viviendas de interés social y viviendas no bis. Y tal vez el dato que más preocupa en el sector constructor, las iniciaciones que se desplomaron en febrero casi un 50%. ¿Por qué? Porque si no se inician proyectos, si no se empiezan a construir viviendas, pues se podría haber afectado el empleo del sector. Por eso desde Camacol, básicamente, con estos datos en mano, hacen nuevos llamados al gobierno nacional para que inyecte más plata a este sector y también para que haya una mayor articulación entre los subsidios que se están entregando a los colombianos para las compras de viviendas nuevas. Y lo malo es que siempre han dicho, Víctor, se cae la construcción y se caen por ahí mismo un montón de sectores que justamente dependen de que haya buena cantidad de viviendas nuevas. Hay muchos encadenamientos. Este es un sector que técnicamente los expertos dicen es un sector que genera un efecto multiplicador muy positivo en toda la economía. Pues Víctor, muchas gracias. Lo invito a que presentemos otra información y es que a pesar de las dificultades económicas del país, más de 500,000 de colombianos, mire usted, ya compran y venden acciones a través de la Bolsa de Valores. Hablamos precisamente con el gerente de esta entidad para conocer las estrategias que adelantan a fin de atraer a más inversores. Aquí está el resumen ejecutivo. Doctor Andrés Restrepo, ¿es verdad que la Bolsa de Valores de Colombia está de capa caída? No, no es verdad. La Bolsa de Valores como empresa tuvo un año 2023 muy bueno en términos de ingresos y de resultados. Lo que sí es cierto es que el mercado de capitales colombiano, donde además de la bolsa participan los emisores, los intermediarios, los inversionistas, sí está teniendo una pérdida de liquidez que es preocupante y en la que todos tenemos que trabajar. En materia de acciones, por ejemplo, ¿qué volúmenes se transan diariamente aquí en la bolsa? Hoy, por ejemplo, que estamos hablando, se trazaron alrededor de 55.000 millones de pesos en acciones. También tenemos mercados de renta fija y de derivados, pero en acciones más o menos eso. Hemos tenido días este año buenos de 75.000, 90.000, incluso 100.000 millones de pesos de negociación diaria de acciones. Pero esos volúmenes son mucho menores a los que se veían en años que fueron buenos en Colombia. Sí, Colombia, el mercado colombiano tuvo años de mayor cantidad de negociación, 150, 180.000 millones de pesos, y a esos volúmenes deberíamos volver. ¿Cuántos colombianos de a pie, digamos, invierten en acciones en la Bolsa de Valores? Eso es un número que ha crecido en forma importante en los últimos años. Las corredoras han hecho esfuerzos para que a través del celular y de las páginas se pueda invertir directamente en acciones. Hoy tenemos alrededor de 500.000 personas naturales directamente invirtiendo en bolsa. ¿Cuántas empresas transan sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y cuáles son las más atractivas para la gente? Mire, hoy tenemos inscritas alrededor de 65, 66 empresas en el mercado de renta variable. De ellas, no todas son líquidas. En el índice Colcap que tiene la bolsa tenemos 25 especies. Las más transadas en los últimos días son Ecopetrol, Bancolombia, ISA, tal vez esas en los últimos días las que concentran la liquidez. ¿Qué se podría hacer en Colombia para que sea mucho más dinámico, más atractivo para toda la gente el mercado de accionario en Colombia? Tenemos que hacer más fácil para las personas, para los inversionistas, invertir.
que sea un proceso sencillo, rápido, eficiente. Y tenemos que atraer a emisores que cuando vean que hay esa demanda se decidan a emitir. Y los emisores también tienen una responsabilidad de explicar sus resultados, atraer al mercado a los inversionistas, mostrando, como la mayoría de empresas colombianas que están listadas, el potencial de valorización que tienen. Estamos en un proceso, doctor, de integrar la Bolsa de Valores de Colombia con la de Santiago en Chile y la de Lima en Perú. ¿Eso qué tanto va a ayudar en ese propósito de dinamizar el mercado? Vamos a tener un mercado con más opciones, más alternativas, por lo tanto más competencia, seguramente menos costos, y eso es más atractivo para todos los participantes. Pues doctor Andrés Restrepo, muchas gracias por estar en Resumen Ejecutivo. Henry, muchas gracias por la invitación. Y en otras noticias, el gobierno entregó hoy detalles del plan que puso en marcha para reactivar la red férrea del país. Actualmente Colombia cuenta con una red de 3.533 kilómetros de vías férreas, pero solo la tercera parte está operativa. El plan incluye inversiones que ya están en marcha por 464.000 millones de pesos para rehabilitar esas redes ya existentes. También se anuncian nuevos contratos de la Agencia Nacional de Infraestructura para construir varios corredores, entre ellos el de Buenaventura hasta Santa Marta, el de Villavicencio hasta Puerto López y uno que conecte a Bogotá con la red central. El ministro de Transporte, William Camargo, habló sobre los beneficios de ampliar la red férrea, como son los menores costos que tendrá el transporte de carga y de pasajeros. Actualmente un contenedor entre los puertos de nuestro país y Bogotá puede estar costando $2.450 su transporte. Con el componente férreo podemos bajarlo al orden de $1.800 su transporte. Esto obviamente en términos de carga. Cuando hablamos de pasajeros hay también una disminución en los costos en cuanto a la emisión también de partículas, y tiene además la posibilidad de estructurar oportunidades inmobiliarias y generar cambios importantes en procesos productivos. Parte de esta iniciativa es justamente tener iniciativas privadas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En 2023 llegaron al país 345.285 pasajeros en cruceros internacionales, lo que significó un crecimiento del 106% respecto a 2022. Sin embargo, aún ese registro es un 4% inferior a 2019, que fue el mejor año que ha tenido el país en este tema. En enero de este año hubo buenas noticias, pues se reportaron 11% más de pasajeros que llegaron en cruceros. Según ANATO, los puertos de Santa Marta, Cartagena, Bahía Solano, Utría, Capurganá y Sapsurro, además de San Andrés y Providencia, y recientemente Buenaventura y Cabo de la Vela, son los puntos de llegada de estos cruceros. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.